¿Con este? Sí, con este. ¿Se escucha bien? Súper. Otra vez este tipo. Lo siento. Pero solo será por 2 horas y media. ¿Por qué se ríen? Ya, disculpen. Ustedes saben cómo me pongo. Ay, ay. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Estuvimos leyendo en antes Lucas, capítulo 24. Y yo no sé si ustedes saben lo que estamos conmemorando o recordando el día de hoy. ¿Ustedes lo saben? La Pascua, la resurrección del Señor. Y qué bueno que la Palo se acuerda, porque parece que hay mucha gente que ni se acuerda de esto. Como que esto pasa desapercibido. En las redes sociales yo no vi nada. Fui al supermercado, no vi nada. Vi hartos conejos de Pascua, chocolate, pero no vi nada en torno al Señor. Y parece que de alguna u otra forma el mundo, todo lo que nos rodea, apunta a que nosotros olvidemos esto, o esto pase desapercibido. Lo que hace años atrás era una conmemoración importante, la resurrección del Señor, hoy día se oculta con noticias en torno a la farándula, comercialmente hablando la venta de chocolate, que podemos ver que está lleno por todos lados, pero del Señor, nada, nada. Y me alegra que estemos aquí, porque por lo menos hay un grupo de personas que intenta recordar eso. Espero. Por eso es que el día de hoy, el día de hoy quería hacer un llamado a recordar. Y así es como se va a llamar, como la prédica, por decirlo así. Se va a llamar Recuerda, recuerda. Porque es importante que nosotros no olvidemos aquello que ocurrió hace 2000 años atrás, pero que afecta el día de hoy, que cambia todo. Vamos a orar antes de comenzar. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí. Y si no fuera por eso, Señor, nosotros estaríamos totalmente perdidos, Señor. Gracias porque sabemos que tu resurrección sí importa, Señor, que eso lo cambió todo. Porque sabemos que tú eres Dios, porque tú tienes poder por sobre todas las cosas, porque nos has perdonado, Señor, y hoy día podemos estar contigo, Señor. Te rogamos por el día de hoy, por lo que vamos a compartir. Ayúdame a hablar lo que tú quieres, Señor, y lo que esté de más, quítalo, Señor. Que nuestros corazones estén atentos, que no hayan distracciones, Señor. Que nuestras preocupaciones las dejemos afuera, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que hable a nuestros corazones y que todo lo que escuchemos, Señor, lo podamos poner por práctica. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, que no se hable más, pasemos a la historia. Estamos en Lucas 24, pero antes de comenzar con la lectura, un poco de contexto. Lo leyó la Flavia, pero ¿qué estaba pasando? Bueno, ustedes saben lo que estaba pasando. El Señor Jesús fue llevado a la cruz, entregó su vida y había muerto. Así es, el Señor Jesús había muerto por nuestros pecados. Y había mucha gente que seguía a Jesús, había mucha gente que estaba con él. Pero estas personas estaban tristes, estaban sin esperanza. Algunos se fueron, como los discípulos, algunos se fueron a pescar, volvieron a lo que antes hacían, triste. Flavio había dicho en la escuela dominical, haré pescadores de hombres de vosotros. Y ellos lo creyeron y volvieron a pescar. Ese llamado que ellos habían tenido lo dejaron de lado. ¿Por qué? Porque se olvidaron. Se olvidaron lo que el Señor había dicho. Volvieron a pescar. Personas que habían puesto su fe en el Señor Jesús, diciendo, aquí viene el Mesías, Él nos va a liberar de la opresión romana. Perdieron la esperanza. Perdieron toda esperanza. En ese contexto estamos, un día aparentemente triste, en donde un grupo de mujeres va a ver el cuerpo de lo que fue alguna vez el Señor Jesús. Y dice el versículo 1, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado.
y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esa es nuestra historia. Un grupo de mujeres que va a ver al Señor con especies aromáticas y hallaron removida la piedra. Y hay algo que quiero que notemos aquí. Estas mujeres iban con algo en las manos, iban con especies aromáticas, ¿cierto? Y ellas estaban tristes. El relato de acá no lo cuenta, pero otro relato cuenta que ellas iban bastante tristes, que iban preocupadas. ¿Y cómo vamos a correr esta piedra? Tal vez si le decimos a los soldados romanos que la corran por nosotros, podremos entrar y embalsamar a nuestro Señor. Ellas iban preocupadas de eso, ellas iban lamentándose. Y eso es lo triste, que la muerte del Señor Jesús representaba una total derrota. Y estas mujeres estaban derrotadas. ¿Y cómo podemos saber que estaban derrotadas? Por lo que llevaban en las manos. ¿Qué llevaban en las manos? Especies aromáticas, tal vez incienso, mirra y otras cosas para embalsamar, yo no sé. Pero lo que ellas llevaban era un reflejo de lo que ellas creían. ¿Qué creían ellas que iban a encontrar? Un muerto. Por eso llevaban especies aromáticas. Ellas fueron y dijeron, vamos a encontrar un muerto, a nuestro Señor, muerto. Y de cierta forma lo que nosotros llevamos en la vida da un reflejo de lo que nosotros creemos. Esto puede ser metafóricamente hablando o literalmente hablando lo que llevamos en la mano. Por ejemplo, ¿qué lleva en las manos aquel que cree que va a llover? Un paraguas. Claro, si yo creo que va a llover y pienso que va a llover, yo voy a llevar un paraguas. Si yo voy a ver a un amigo y sé que voy a ir a ver a un amigo, ¿qué voy a llevar? No digan cervezas, por favor. Por favor, hermano. Comida. Si me va a ver a mí, comida. Comida. Si me va a ver a mí, lleve comida. Porque si creemos que vamos a ver un amigo, llevamos algo para ese amigo. Si creemos que va a llover, vamos a llevar un paraguas. Si sabemos que vamos a salir y vamos a entrar a un lugar, vamos a llevar dinero. Porque eso demuestra, de cierta forma, lo que creemos que vamos a encontrar. ¿Se entiende un poco la idea? Ellas creían que iban a encontrar un muerto. Y eso es una señal de derrota. Es triste. Pero hallaron la piedra removida. Y esto ya empieza a cambiar un poco la historia. Hallaron la piedra removida. Entonces, primera cosa, ellas se encuentran con una situación diferente a la que ellas esperaban. La piedra estaba removida. ¿Y sabe por qué la piedra estaba removida? Algunos piensan que la piedra fue removida porque el Señor se levantó entre los muertos y Él salió de la tumba. ¿Y saben qué? Yo estoy convencido que realmente Jesús no necesitaba eso. Porque vemos en los relatos que Jesús aparecía y entraba a lugares que incluso estaban cerrados para encontrarse con sus discípulos. Entonces, la piedra removida no era para Jesús, no era para que Él pudiera salir, no era que Él estaba limitado por esta piedra, sino que más bien la piedra fue removida para que ellas pudieran entrar, para que ellas pudieran ver, para que ellas pudieran comprobar. Y creo que ese es un detalle interesante, que el Señor de cierta forma buscaba consolar los corazones de estas personas, que estaban preocupadas, derrotadas, y darles esperanza. Entren, no me van a encontrar, no me van a encontrar. Y dice el versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ellas esperaban encontrar un muerto y encontraron mensajeros de parte de Dios, que tenían un mensaje. Dice en el versículo 4, aconteció que en versículo 5, dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa fue lo que le dijeron los ángeles a estas mujeres. ¿Por qué buscan entre estos cadáveres, en los sepulcros, a alguien que está vivo? ¿Qué sentido tiene eso? De cierta forma, le estaban diciendo a las mujeres como, Jesús está vivo. Este no es el lugar para que lo busquen. Y les recalca y les dice, no está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos, acordaos, palabra clave del día de hoy. Acordar, recordar, palabra clave del día de hoy. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. ¿Se olvidaron? Recuerden lo que él había dicho. Y ese es el problema. Ellas habían olvidado. Y nosotros como creyentes olvidamos. Y eso nos va a traer problemas. Eso es algo que a veces nosotros podemos mirar un poco en menos. Y quiero que se entienda bien lo que voy a decir, porque voy a decir algo que es un poco delicado, ¿ya? Así que quiero que por favor me presten atención para que no se malinterprete. Dios hace un llamado a recordar. Pero a veces nosotros estamos más preocupados de saber, de conocer, de investigar, de descubrir, ¿ya? Y quiero que se entienda bien la idea. A veces los creyentes están demasiado preocupados de descubrir y conocer y estudiar misterios y aprender y el saber. Y yo no estoy diciendo que saber está mal, ¿ya? No estoy diciendo que el saber está mal. Solo estoy diciendo que así como te interesa tanto saber, ojalá que procures también recordar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Saber está súper bien, pero de nada te sirve si no lo vas a recordar. ¿De qué sirve estudiar para una prueba y saber tantas cosas si cuando llega la prueba se te olvidó todo? ¿Entienden lo que estamos diciendo? A veces nos preocupamos mucho del conflicto, del detalle, de la letra y aquí y otra cosa, pero cuando llega la prueba no aplicamos nada, nos hemos olvidado. Igual que estas mujeres. Era un momento importante y ellas habían olvidado. Y ese es un problema que yo veo muchas veces en las Escrituras, que Dios muchas veces está más preocupado de recordar que enseñar novedades, que enseñar cosas nuevas y grandes misterios. Y a veces los creyentes nos preocupamos mucho por esos misterios, siendo que Dios pone un énfasis en recuerden, recuerden. Es un énfasis que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Miren, he estado leyendo Deuteronomio. Y una cosa que me llamó mucho la atención, Deuteronomio en el Antiguo Testamento, es la cantidad de veces que Dios le dice a su pueblo, recuerden, para que se acuerden que yo soy Jehová. Y les mandó a hacer un altar, les mandó a construir un templo, a cavar un pozo, a recapitular la ley, a hacer alguna señal. Siempre Dios está mostrando en el Antiguo Testamento señales para que el pueblo de Jehová haga, desde los sacrificios, desde la decoración, desde las tradiciones. Todo lo que ellos hacían no era para que supieran cosas, eran para que ellos recordaran, para que se acuerden, para que sepan que yo soy Jehová. El énfasis que hace Dios a recordar es tremendo. Y nosotros a veces subestimamos eso. Estamos más preocupados de la novedad. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios pone tanto énfasis en que nosotros recordemos? ¿Por qué cree usted? Porque olvidamos. Gracias, Flavio. Porque olvidamos. Porque Dios sabe que nuestro corazón es olvidadizo. Dios puede haber hecho grandes milagros en tu vida, hermano. Dios puede haber hecho grandes cosas. Pero va a llegar la siguiente prueba y es muy probable que te vayas a olvidar. Y no lo digo por ti, lo digo por mí. A veces puedo estar bien con el Señor y puedo tener una respuesta a mis oraciones y puedo incluso glorificar a Dios por la gran obra que Él ha hecho. Y a los pocos días ya estoy desesperado por una nueva prueba, por otro problema. Y perdí la esperanza. ¿Y qué pasó con eso que Dios había hecho? Con todas esas promesas que Él había hecho, que yo encontré en su palabra. Olvidé. Hay algo que quiero que entendamos el día de hoy. Y es que olvidar es un gran problema. ¿Ya? Olvidar
lo que Dios ha hecho es un grave problema. ¿Y por qué? ¿Por qué es un gran problema olvidar lo que Dios ha hecho? Porque la mayoría de las veces, y creo que ustedes se podrán identificar con este ejemplo, voy a hablar de mí, la mayoría de las veces que yo peco, la mayoría de las veces que yo desobedezco a Dios, no fue porque me faltaba conocimiento, no fue porque yo no sabía, o no sabía, fue porque yo me olvidé de quién es Dios, fue porque yo me olvidé de lo terrible que es el pecado. Se me olvidó, lo miré a menos, olvidé. No sé si a ustedes les pasa, soy el único pecador, pero no es una cosa de saber, porque sabemos. La gran mayoría de las veces que pequemos, que caigamos, sabemos, pero nos olvidamos, miramos a otro lado. Entonces es tremendo esto de olvidar los preceptos de Dios, es tremendo. Hay un pasaje que está en 2 de Pedro, acompáñame por favor. 2 de Pedro, casi al final de la Biblia, capítulo 1. Versículo 12. Vimos un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento Dios constantemente le estaba recordando al pueblo de Israel quién era Él, quiénes eran ellos. Vemos un ejemplo, incluso en el Nuevo Testamento, de Pedro diciéndole a la iglesia la importancia de recordar. Y dice en el versículo 12 de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, las sepáis. O sea, no es un tema de saber. Les va a recordar algo que ellos ya sabían. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, está bien lo que voy a hacer, es correcto lo que voy a hacer, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces Pedro entendía y sabía que era correcto que él estuviera constantemente recordando incluso las cosas que sabían. Y yo a veces me miro y me quejo cuando digo, otra vez nos van a hablar de lo mismo, otra vez otra predicación acerca de la gloria de Dios, otra predicación acerca de la gracia de Dios, otra predicación acerca de la misericordia de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo estos temas? Hasta que los recordemos. Otra vez hablando del perdón. ¿Por qué será? Porque Dios no quiere que estemos estudiando o predicando los ángeles si tu corazón está lleno de rencor. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Insisto, no está mal el conocimiento, pero si no está lo esencial, de nada sirve. Si todavía no hemos aprendido a amar, si todavía no hemos aprendido lo más básico, que es temer al Señor, ¿de qué sirve que te aprendas los libros en orden? No digo que no lo hagamos, pero hay lecciones que no podemos olvidar y no podemos distraernos con otras cosas. ¿Se entiende la idea? Olvidar es un grave problema. ¿Por qué? Porque cuando olvidamos, nos desviamos. Esto es así. Cada vez que nosotros nos olvidamos de Dios, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y nos vamos a apartar de lo que Él quiere. Cuando nos olvidamos de Dios y vienen las pruebas y vienen las dificultades, nuestra fe va a tambalear. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en la escuela dominical? Echaron las redes y sacaron los peces y ellos vieron y entendieron que Dios incluso es capaz de controlar la naturaleza, es capaz de controlar el mar. Y lo siguieron. Y después hubo una tormenta y estaban en la barca. Ayúdanos, Señor, ¿no ves que perecemos? Oye, ¿se olvidaron que yo controlo la naturaleza? ¡Silencio! ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Oye, pero si ustedes lo habían visto, se olvidaron. Cuando nosotros nos olvidamos, nuestra fe tambalea, nos desviamos.
Y otra cosa que es tremenda, que es terrible, vivimos con una actitud de derrota. Por eso es que hay creyentes que viven con actitud de derrota. Por eso es que hay creyentes que viven con gozo. ¿Cuál es la diferencia? Unos se acuerdan quién es Dios, los otros no. No digo que hay que fingir, no se trata de eso. No estamos hablando de las apariencias, estamos hablando de lo que hay dentro del corazón. Si a lo mejor tu corazón hoy está lleno de aflicción, lleno de dudas, lleno de temor, a lo mejor te has acordado mucho de esas cosas, mucho del problema, y poco te has acordado de lo que Dios prometió. Puede ser. Es algo para examinar. Y continúa el pasaje. Y dice en el versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron. Se acordaron. Sí, pues el Señor había dicho esto. Flavio, el Señor había dicho esto. Se acordaron. Él lo había dicho. Y estuvimos hablando recién de los peligros de olvidar. Pero eso que tiene que ver con la resurrección, ¿cierto? Estamos hablando de la resurrección. Entonces, entiendo que ya no me debo olvidar de las promesas de Dios, pero Miguel, ¿por qué yo debo acordarme? ¿O debo tener en mente la resurrección del Señor? Buena pregunta. ¿Por qué es tan clave que los creyentes no olvidemos la resurrección del Señor? ¿Por qué el enemigo trata de hacer que nos olvidemos de la resurrección del Señor? Y te voy a decir algunas cosas de por qué es clave que tú te acuerdes de la resurrección del Señor. Primero, porque la resurrección nos recuerda que Jesús es quien dijo que Él era. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. La resurrección lo demuestra. Porque Jesús no fue la primera persona que hizo un milagro. Jesús no fue la única persona que tuvo revelación de Dios y habló a los corazones de los hombres. Jesús fue el único que se resucitó a sí mismo. El hecho de que Jesús haya vencido la muerte, haya resucitado, es una prueba de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y no era solamente un maestro, no era solamente un profeta, como dijo Cleofas en el pasaje siguiente, Camino a Emaús. Si no saben de qué estoy hablando y tienen tarea, no lo vamos a ver hoy. Pasaje siguiente, Jesús se aparece a algunos discípulos y ellos pensaban, mira, se murió, era un profeta. Estúdienlo, léanlo, pero no ahora. No ahora. Demuestra que Jesús efectivamente era Dios. Entonces, cuando nosotros tengamos dudas, si nos acordamos de la resurrección del Señor, nos vamos a acordar que no estamos hablando solamente de un tipo que vivió hace 2000 años y era. No, estamos hablando de Dios. Otra razón de por qué yo debo acordarme, por qué un creyente debe tener en cuenta, recordar la resurrección del Señor. Porque si resucitó, significa que Él hoy está vivo. Bien, el hermano ahí lo cree. Esto puede sonar obvio, pero obvio, si está resucitado significa que está vivo. Pero tú te das cuenta de que estamos hablando con el mismo Jesús que estuvo hace 2000 años caminando por ahí en los desiertos. El mismo Jesús que estuvo ahí junto a sus discípulos hoy está contigo. No es un Jesús del pasado, no es un Jesús de la historia, no es un concepto solamente teológico. El Jesús en el que tú crees hoy está vivo. Eso significa que si yo sigo los caminos del Señor, con Él camino. Y tiene sentido porque cuando Jesús les dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no era un mero decir. Él puede decirlo porque está vivo. Él no podría acompañarme si Él estuviera muerto. Estoy diciendo cosas súper obvias. Yo no podría confiar ni descansar en alguien que está muerto hace 2000 años. Yo no podría orar a Dios en el nombre de una persona que está muerta.
Porque es Jesús el que lleva mis peticiones ante Él y Él las firma. ¿Y cómo puede hacer eso si está muerto? Él está vivo. Eso significa que cuando tú tengas peticiones ante Dios, este Jesús que está vivo, Él las va a llevar ante Dios y Él dice, yo las firmo. Si lo piden en mi nombre. Eso significa que cuando tú caminas los caminos del Señor no vas a caminar solo, vas a caminar con Él, porque Él está vivo. Por eso es importante que un creyente recuerde que resucitó y no solo que murió. Hay mucho énfasis en que murió. Vayan a cualquier iglesia católica que van a ver una cruz con un cuerpo. Pero nuestra cruz está vacía, porque Él está vivo. Otra razón de por qué recordar que Jesús ha resucitado. Y es porque si Él resucitó, significa que Él tiene más poder que la misma muerte. Eso significa que el pecado, que es lo que genera la muerte, ya no tiene poder sobre mí. Hermano, ¿sabes qué? Es que yo no puedo con este pecado, me supera. Eso no es cierto. Porque Cristo es más fuerte que la muerte, es más poderoso que el pecado. Y si tú estás en Cristo, tienes poder para vencerlo. Pero para eso hay que recordar aquellas cosas. Hay que recordar quién es Dios, hay que recordar que está vivo, hay que recordar que está contigo. Si no, ya dijimos las consecuencias. Desesperanza, derrota, pobrecito yo no puedo. Porque no estás solo, no estás solo. Es importante que un creyente recuerde que el Señor resucitó. Porque así como Él dijo que iba a resucitar, y ellas se acordaron, y efectivamente Él resucitó, ¿sabes qué más dijo? Que nosotros también íbamos a resucitar con Él. ¿Sí? El Señor también dijo que nosotros íbamos a resucitar con Él. Hay un pasaje que está en 1 Corintios, no lo lean, pero hay que dar de tarea. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 22 y 23, hablan de eso. De que nuestra esperanza es que así como Él resucitó, yo también voy a resucitar con Él. ¿Y a qué le voy a tener miedo? ¿A la muerte? ¿A lo que me pueda pasar en este mundo? ¿Qué voy a temer si yo voy a estar por siempre con Él? Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Dijo que yo también voy a resucitar. ¿Resucitaré? Por eso hay que acordarse. ¿Se dan cuenta de lo importante que es que nosotros recordemos? ¿Recordemos que Él resucitó? ¿Será esa tal vez la razón por la cual el príncipe de este mundo quiere que a toda costa nosotros nos olvidemos de esta verdad? Y que ojalá que pase piola, que nadie lo sepa. Que nadie sepa que Jesús resucitó. Mejor pongamos un conejo gigante que reparte chocolate. Eso a la gente le gusta. No, que nadie sepa que Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y vino en forma de hombre. Que nadie se acuerde de eso. Mejor pongamos un caballero con sobrepeso que nos dé regalo. Eso vende más. No es que no me gusten las celebraciones, pero no puede hacerme olvidar por qué estamos aquí hoy. ¿Se entiende la idea? Seguimos leyendo. Versículo 9. Recordemos entonces que ellas se habían acordado. Entendieron. Y dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El hecho de que ellas recordaran no fue simplemente, de veras, sí, pues sí, en verdad, estábamos puro leseando. Oye, ¿vamos a tomar 11? No. El hecho de que ellas recordaran la resurrección las llevó a hacer algo, las llevó a cambiar completamente de dirección, las llevó a cambiar su forma de pensar y su forma de vivir. Hermanos, la noticia para ellas de que Jesús haya resucitado fue tan impactante que ellas cambiaron su vida en ese momento. No puede ser que para ti la noticia de Jesús resucitó, sí, pues sí lo celebramos este fin de semana, sí, y no signifique nada. No puede ser que la resurrección del Señor no cambie nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestros deseos. ¿Y saben por qué?
cambió toda la resurrección para ellas porque ellas habían ido a llorar un muerto, pero se acordaron y salieron con gozo a contarles a todos. Y esa es la transformación que hace el Señor. Por eso es que tú puedes llegar totalmente destruido, Señor, totalmente derrotado, y Él te puede levantar. No es porque todos los problemas se hayan arreglado, sino que porque ahora nos acordamos de sus promesas. Y ahí nosotros recuperamos la fe. Es por sus promesas. Dios hizo tantas promesas no porque necesitaba de alguna forma prometer cosas para después cumplirlas. Dios prometió para que nosotros nos acordáramos que eso está garantizado. Entonces, estés pasando por el problema que estés pasando, recuerda lo que Él prometió. Eso debería darte gozo y cambiar esta angustia por esperanza. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Él hace. Y la cruz pudo haber sido un fin, pero la resurrección es un cambio completo. Lo cambia todo. Eso es lo que pasa cuando en vez de mirarnos a nosotros y los problemas, recordamos las promesas. La angustia se transforma en gozo y la preocupación en paz. Pero Miguel, es difícil acordarse a veces con tantos problemas que hay. Sí, yo entiendo. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Que Dios sabe. Dios sabe que nosotros vamos a olvidar. Dios no es malo ni está así como, oh, pero ¿cómo olvidar? Dios conoce nuestra débil naturaleza. ¿Y saben qué es lo bonito de esto? Que Dios, sabiendo que nosotros vamos a olvidar, Dios pone una solución. Y nos da a su espíritu, que constantemente nos va a recordar. Este pasaje sí lo vamos a leer. Está en Juan, capítulo 14. Jesús sabía que en sus últimos momentos sus discípulos, no eran apóstoles todavía, sus discípulos se iban a olvidar de estas cosas. Pero Él tenía esto en mente. Él sabía esto. Él había prometido esto. Miren el versículo 25 del capítulo 14 de Juan. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Él mismo le está recordando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y gracias, recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando ustedes se olviden, el Espíritu se los va a recordar. Nos ayuda bastante eso. Nos hace la pega un poquito más sencilla. Y Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No se olviden de esto. Ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y eso fue lo que pasó con estas mujeres. Se acordaron y creyeron. Y ya no se turbaron más. La derrota se transformó en gozo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Y gracias al Señor porque nos da su Espíritu, porque sabe que nuestra naturaleza es débil. Entonces, aun si tú mismo llegas a olvidar, recuerda que el Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios está contigo. Y si no, pregúntate. Entonces, esa es una aplicación práctica que tenemos para nuestra vida. ¿Ya? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, cuando nosotros pasemos por un momento de aflicción, pasemos por una prueba, pasemos por alguna situación difícil, ¿qué debemos hacer? Recordemos sus promesas. Recordemos sus promesas porque estas nos van a traer paz. Recordemos que Él resucitó, porque eso nos va a traer esperanza de que esto no es el fin. Entonces recuerden, hermano, ahí hay una aplicación práctica para nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estemos turbados, cuando estemos angustiados, cuando estemos afligidos, tengamos dudas sobre el futuro? Recordemos sus promesas y encontraremos paz. Recordemos su resurrección y tendremos esperanza. Aplicación práctica para los problemas. Ya estamos terminando ya los pasajes y nos quedan 2 versículos. Dice, después de que ellas les contaron a los apóstoles, dice, mas ellos les parecía locura
las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, él también fue a comprobar. Vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Él no pensó, chuta, se robaron el cuerpo. No, él pensó, esto era lo que él me había dicho. Esto era. Él entendió que Cristo estaba vivo. Y Pedro se fue maravillado. A veces usamos la palabra maravilla como con mucha ligereza. Como, oye, ¿has visto este nuevo auto? Es una maravilla. Eso no es una maravilla. Una maravilla es algo que prácticamente destruye tu mente. Es algo que te deja sin palabras. Es algo que ya no te va a hacer vivir de la misma forma como estabas viviendo antes. Eso es una maravilla. El ketchup no es una maravilla. Es rico, es bueno, pero no es una maravilla. Una maravilla es que Cristo haya resucitado de los muertos, porque tu vida ya no va a volver a ser la misma. Tu vida ya no va a volver a ser la misma. Y la de Pedro ya no fue la misma, porque para él todo cambió. Y si tú no entiendes de qué estamos hablando, porque estamos hablando de muerte, resurrección, de Jesús, y a lo mejor estas cosas aún no hacen sentido en tu vida, quiero invitarte a que creas, a que escuches, a que recuerdes que si Cristo resucitó, significa que su sacrificio fue aprobado y aceptado por Dios. Y si fue aceptado por Dios, significa que tus pecados fueron perdonados. Por lo tanto, hoy, si tú no has creído, puedes creer en el Señor y tener paz con Dios. Tus problemas van a seguir. Tus ingresos tal vez no van a mejorar. Tal vez. Pero tu vida está en las manos de Dios y tienes paz con Él. Y si hoy tú mueres, vas a estar con Él. Pero para eso tú tienes que creer. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees esto, ya puedes dejar de preocuparte porque hoy vas a estar con Dios. De aquí para adelante vas a caminar con Él. Porque Cristo está vivo. No te olvides de estas palabras. No te olvides de que Jesús resucitó. No te olvides de lo que Dios ha hecho. Porque Israel olvidó a Dios en el desierto y quisieron volver a Egipto. Porque los discípulos olvidaron al Señor ante la tumba y quisieron volver a pescar. Porque el mundo olvidó completamente el sacrificio de Jesús y quisieron distraerse con otras cosas, enfocarse en sus propios placeres. No te olvides tú también que el Señor resucitó para que quieras guardar su palabra y en sus promesas puedas encontrar paz. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Y perdónanos si a lo mejor nos olvidamos. No porque no supiéramos que tú resucitaste, sino que porque a veces no pensamos en ello. No vivimos como que tú hayas resucitado realmente, Señor. Y vivimos derrotados, vivimos angustiados, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de memoria. Pero gracias, Señor, porque tú pones tu iglesia, porque tú pones tu palabra, porque tú pones tu espíritu, porque tú has puesto todo para que nosotros recordemos, Señor, que tú vives hoy. Y gracias porque en eso nosotros tenemos esperanza de que no vamos a morir, vamos a estar contigo también. ¿Qué nos va a asustar? ¿Qué nos va a derrotar? Gracias, Señor. Solo te pido que nos ayudes a hacerte fiel. Así como ya sabemos que vivamos por fe, Señor, y que vivamos obedeciendo tus caminos, Señor. Que no se nos olvide, Señor, estas palabras que vienen de tu boca, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y te pedimos también por todos los que escucharon esta palabra, que tú les bendiga enormemente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.